sorprende. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, quiero destacar una noticia que nos ha llegado en el curso de la tarde, que es la renuncia con carácter irrevocable del presidente de la Comisión de Vida, es decir, la comisión encargada de luchar contra el cultivo y contra la producción de drogas en nuestro país. Es una renuncia grave por la trascendencia del tema, sobre el que hemos conversado el día de ayer con el exministro del Interior, Rubén Vargas, pero lo es también por las razones que aduce el alto funcionario que ha dado su renuncia, que es el señor Fidel Pintado. Él sostiene que las declaraciones hechas por el ministro del Interior, señor Barranzuela, el día de hoy, muestran el no estar alineados con los objetivos definidos de la política nacional de erradicación del cultivo de coca. El ministro del Interior ha afirmado que De Vida es una institución corrupta que da un mal uso a la ayuda que recibe de la cooperación internacional. Todo esto es desmentido por el señor Fidel Pintado, invocando los resultados nulos que la Contraloría ha revelado sobre su acción. De manera que estamos ante una situación grave, la de un ministro del Interior que está empujando a la renuncia a un funcionario que venía ocupándose aparentemente sin ningún reproche hasta que el señor Barranzuela tuviera esta idea de evitar que en nuestro país avance el narcotráfico y la corrupción vinculada a él. Mientras tanto, el ministro del Interior, el señor Luis Barranzuela, ha sido convocado por la Comisión de Defensa, Orden Interno y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República para que se presente a una sesión presencial que tendrá lugar el lunes próximo. De manera que queríamos compartir esta información, así como la carta correspondiente de renuncia irrevocable del hasta hoy jefe de Vida. Dicho esto, vamos a ahora sí darle la palabra a nuestro primer invitado, que es el abogado Iván Lanegra, secretario ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia. Señor Lanegra, muy buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Bueno, antes de hablar sobre el tema que teníamos previsto con usted, que es el de los partidos, el de la transparencia en la vida política, quisiera una primera reacción ante el anuncio de la renuncia irrevocable del jefe de Vida. Preocupante, ¿no? Por dos razones, ¿no? En primer lugar, porque como es ya conocido, hay una situación de un eventual conflicto de interés, ¿no? del ministro en relación con sus labores como abogado y la relación pues, que mantiene con ex clientes y ex socios, ¿no? Entonces es una situación ya de por sí muy delicada, y a esto se le sumaría, si es cierto lo que dice pues, el jefe de Vida en su carta, pues se le sumaría una situación en la cual hay una interferencia en una área que no le compete, porque De Vida pertenece a otro sector, no a su cartera. Entonces ya tendríamos dos elementos, ¿no? Preocupantes respecto de la gestión del ministro. Efectivamente, como usted dice, De Vida corresponde a la PCM y es justamente a la presidenta del Consejo de Ministros que se dirige la carta de renuncia irrevocable. Hemos comprendido su punto de vista, muchas gracias. Vayamos entonces al tema de la transparencia de la vida política en el Perú. Nos hemos dotado de una ley de financiamiento público de los partidos con el objetivo de evitar que los partidos se vean obligados a recibir dinero de grupos privados, de intereses particulares que después terminan influyendo sobre los dirigentes que son elegidos. Hemos visto cómo es a partir del financiamiento de las campañas electorales que entra el virus de la corrupción a la política. Pero, al parecer, esta ley tenía brechas que ha sido mal aprovechada por varios partidos. Explíquenos los hechos tal y como los conoce usted, por favor. Bueno, el tema del financiamiento público a los partidos está previsto en la legislación desde hace ya 18 años, solo que demoró mucho su implementación, ¿no? Que recién empezó en el año 2017. Inicialmente, si uno revisa los informes de la OMPE, se usaba muy poco.
Es decir, estaba el dinero disponible, pero ni siquiera se utilizaba. Pero luego lo que ha habido es un cambio en las normas, digamos, abriendo más la cantidad de rubros que están previstos, pueden usarse estos fondos, ¿no? Es decir, la posibilidad de ampliar las materias bajo las cuales se puede gastar. Y esto, desde luego, como usted señala, se ha hecho lamentablemente sin prever de que los partidos iban a aprovechar ese carácter abierto que tienen estas disposiciones para hacer gastos que, pues, una primera mirada no parecen responder al objetivo de todo este financiamiento, que es fortalecer los partidos políticos, tanto en sus capacidades como organización, como en sus capacidades a través de sus militantes. Es decir, contar al final del día con mejores representantes políticos, ¿no? Y ese tema no está, pues, en la línea, ¿no?, del tipo de gasto que estamos viendo se estaba llevando a cabo. ¿Cuáles son los gastos que se han hecho, según el informe al cual hemos accedido desde el domingo pasado, que no le parecen corresponder con la ley o directamente violarla? Claro, hay algunos temas que son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, señalar que es un tema de capacitación, la publicación de diarios o mecanismos de difusión de la vida interna del partido. Eso no corresponde al campo, evidentemente, de capacitación. Podría eventualmente ser parte al Frente Amplio, me parece eso, ese tema por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese tema está muy claro. Luego hay un tema que uno tiene, pues, muchas dudas, ¿no? Este tema, por ejemplo, de las maestrías que se pagan. Porque uno puede entender que, por ejemplo, un partido quiera invertir en su equipo profesional, un equipo permanente que sabe que va a estar por largo tiempo en el partido para que adquiera ciertas capacidades que van a permitir que la organización mejore en su funcionamiento, o que logre, por ejemplo, una capacidad en sus campañas políticas. Imagine usted que decide formar un equipo de gente joven que se va a especializar en comunicación política, en campaña política, en estrategia política, en marketing político. Entonces uno podría entender de que algo así, ¿no?, está en línea con las cuestiones que uno esperaría, ¿no?, haga un partido. Pero fuera de ello, pareciera que no hay mucho espacio para ese tipo de pagos, ¿no? Y la otra cuestión es que cuando uno piensa en dónde un partido debería, pues, poner gran parte de sus recursos, es desde luego en la formación de los militantes, pero uno esperaría que eso sea a través de procesos con personas a cargo de la capacitación, con un nivel de calidad pues adecuado, ¿no? Y cuando uno mira, digamos, cuáles son los elementos que forman parte de esa capacitación, tanto en contenidos como, ¿no?, en el tipo de personas a cargo, uno encuentra o muy poca información o, pues, muchas dudas sobre si la calidad de lo que se ha entregado es algo que pueda ayudar a la capacidad del partido. ¿En qué sentido el financiamiento de consultorías es algo incompatible con la ley sobre el financiamiento público de los partidos? No necesariamente es incompatible. Esto hay que decirlo, ¿ok? Es decir, imaginemos un partido necesita pues contratar a equipo de personas que lo ayuden con el trabajo de hacer, por ejemplo, una buena propuesta programática para el partido, ¿no? Es algo que podrían hacer. Ahora, claro, lo que uno esperaría es que ese trabajo sea uno bajo estándares muy altos. Más si, digamos, los montos que se involucra el gasto en esa materia son altos. Sí. Entonces, ahí hay un vacío en la ley. En realidad, hay un vacío porque deberían haber ciertos estándares o elementos que permitan establecer eso que acabo de señalar, ¿no? Por ejemplo, si uno en el Estado hace un pedido de una consultoría, eso, en primer lugar, tiene que justificarse que la consultoría es necesaria, que haya presupuesto para eso, y si los montos son muy importantes, tienen que haber concursos basados en términos de referencia muy estrictos. Y si eso no ocurre, pues hay problemas, e inclusive en el Estado eso puede implicar serias infracciones administrativas. En algunos casos estamos hablando de consultorías de 180.000 soles. ¿Hasta qué punto un partido puede organizar un concurso
para decidir a quién se le atribuye ese financiamiento que, repito, como es público, viene de los impuestos que pagamos. Claro, es que precisamente por eso hay que distinguir dos cuestiones que son diferentes, ¿no? Una cosa es el trabajo político de un partido, que está basado en sus militantes, en sus cuadros, por eso hay que formarlos. Y otra cosa son los pedidos de consultoría específicos por temas que son muy especializados y que no forman parte, digamos, necesariamente de lo que un partido debe tener. Es decir, no puedes hacer una consultoría para que te hagan tu ideario. Lo que puedes hacer es una consultoría, por ejemplo, y de hecho la ley lo plantea, para hacer un estudio, por ejemplo, ¿no?, de mercado, un estudio de opinión pública, que te identifique cuáles son las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía en determinado tema, o un estudio a profundidad respecto a problemas que tiene el sistema político, ¿no?, y los problemas que hay que resolver. Ese tipo de cosas muy específicas, muy puntuales y muy especializadas podrían ser necesarios como parte del proceso de fortalecimiento de un partido. Pero las cuestiones políticas en sí mismo, esa de decidir cuál es la línea de acción política del partido, eso es parte del propio, digamos, centro, ¿no?, de lo que un partido debe hacer. Para eso no requieres consultores, para eso requieres militantes y gente que trabaje dentro del partido y que sean, pues, los responsables de estos temas. Ahora bien, si estamos hablando de un monto, creo, por elección de 70 millones de soles, que son distribuidos a los partidos que obtienen escaños, por lo menos, no solo, creo, y que se atribuyen de una manera proporcional al número de votos que ellos obtienen. ¿Qué se puede proponer? ¿Qué pistas tiene Transparencia para la asociación en la que usted trabaja, para hacer que esta ley no ofrezca brechas al aprovechamiento y al uso indebido de los partidos, que, como sabemos, es una tentación en la que se cae recurrentemente? Creo que podemos distinguir algunos cambios muy sencillos, casi de gestión, que pasan por fortalecer a la OMPE, darle más capacidades para hacer un seguimiento más detallado de los gastos de los partidos, de tal manera que no solamente, pues, verifiquen de que sean, pues, concordantes con los rubros aprobados por la ley, sino que además puedan verificar si, por ejemplo, los productos son realmente existentes, si se han seguido procedimientos mínimos en el trabajo de los partidos en este tema. Entonces ahí tienes un primer campo, ¿no? Un segundo campo ya implica reforma normativa, que es, creo yo, permitirle a la OMPE que exija estándares similares a la contratación pública para el manejo de los fondos de los partidos. Eso obligaría a los partidos, por ejemplo, a tener reglas que impidan, por ejemplo, que se contrate a los propios responsables del manejo del fondo. Es decir, yo recibo un fondo y luego me contrato a mi empresa para que sea quien me rinde un servicio, ¿no? Evidentemente en el sector público eso sería imposible. Entonces algo similar debería haber en el ámbito de los partidos, ¿no?, para evitar, pues, conflictos de interés o cosas similares. Y luego ya una cosa que sería más complicada, porque no estoy muy seguro si los partidos estarían dispuestos a algo así, pero que sería lo mejor, que es que estos fondos sean destinados a financiar planes estratégicos de gestión de los partidos. Es decir, tú presentas cada año un plan de trabajo, ¿no?, de lo que va a ser el fortalecimiento del partido, con un conjunto de metas, con un conjunto de objetivos, y es ese plan el que se financia. Y luego no solamente basta, pues, con rendir el gasto, ¿no?, sino rindes en virtud de los objetivos y de las metas que vas cumpliendo en virtud de ese plan que te han aprobado y para el cual te han dado dinero. Y si no logras resultados o demuestras que no lo estás usando de manera eficiente, pierdes ese fondo. Claro que sí. Hemos hablado de un tema que es decisivo en la transferencia de la vida de los partidos, que es el de financiamiento. Pero hay otros, como el de las elecciones internas, saber quiénes son los dirigentes de los partidos y a través de qué procedimientos llegan a los cargos que ejercen. Y día tras día vemos que hay muchas dudas sobre la transparencia precisamente de las elecciones internas. El último ejemplo es el de Acción Popular, en la que desde ya hay muchas quejas sobre los comités encargados de supervisar estas elecciones y las dificultades que han encontrado algunas personas a poder ser postulantes.
¿Qué pasa? ¿Cómo ve usted, cómo ve transparencia las elecciones internas en los partidos de nuestro país? Sí, son tres momentos, ¿no?, que existen para que una persona pueda postular a través de un partido. La primera etapa es la elección interna, que es una etapa que solamente se limita a los militantes de un partido, que normalmente se rige por los estatutos del mismo, y que ahí pueden haber, como usted señala, muchas dificultades, ¿no? Porque los, digamos, entre comillas, dueños del partido pueden poner trabas para evitar que aquellos que no consideran son sus cercanos lleguen a postular. Entonces ahí hay un primer problema, y eso se resuelve en realidad garantizando de que los partidos tengan órganos de gobierno realmente democráticos. Esa es la clave, porque si eso no ocurre y todo el poder se concentra en unas pocas manos, pues es muy difícil que eso cambie. Luego hay un segundo momento, que son las elecciones primarias, que son o deberían ser abiertas, es decir, todos deberíamos poder participar en ese proceso. Todavía no hemos hecho eso en el Perú. Esperemos que esta vez haya oportunidad de aplicarlo en las elecciones subnacionales. Todavía hay personas que presentan proyectos en contra de esto, pero creo que deberíamos implementar esta norma y evaluar ya en el terreno su aplicación real. Creo que es un elemento bien importante, porque le pone en mano a los ciudadanos las decisiones sobre finalmente quiénes son los candidatos. Desde luego hay que hacer mejoras en las primeras también, desde luego hay un tema ahí que habrá que aprender con la práctica, pero es un segundo elemento. Y el tercer momento, que también suele ser muy importante, es el de la invitación, la llamada de los candidatos designados, que son un porcentaje del total de los partidos, y que muchas veces son llenados por, evidentemente, la élite del partido, ¿no? Eso, desde luego, debería ser un porcentaje menor siempre, pero como usted entenderá, siempre es un punto que debería tener los partidos para tener cierta flexibilidad al momento de definir sus candidaturas. Entonces, esos tres bloques, digamos, son los que deberían siempre cuidarse, ¿no? De que estén bien hechos y que se refuercen mutuamente. De acuerdo. Recuérdenos cuántos partidos han quedado registrados en el registro de organizaciones políticas ROP y cuál es el plazo máximo para que otros puedan inscribirse después de cumplir los requisitos que la ley fija, que ahora no tiene tanto que ver con una cantidad enorme de firmas, sino con la existencia real de comités distritales y provinciales. Explíquenos los plazos, por favor, y el número de partidos que están actualmente inscritos. Sí, a ver, en primer lugar, se aplicó por primera vez en esta elección la valla electoral, con lo cual un grupo de partidos que no alcanzaron, pues, a cumplir con ese requisito quedaron fuera. La mayoría, en realidad, ¿no? Creo que eran 20 postulantes, 13 quedaron fuera. Sí, 13 sobre de los 24, sí. Claro, eran 24 partidos que estaban habilitados para participar en las elecciones generales. De los 24, solo han quedado con inscripción 10. Eran 9, pero el jurado de elecciones vio un caso que es el del Partido Morado y ha hecho una interpretación de la valla que le es favorable al Partido Morado, y por esa razón dicho partido ha mantenido su inscripción, lo cual sin duda nos ha llevado a ese número de los 10, ¿no? 10 partidos. Ahora, los 9 que tienen bancada parlamentaria actualmente, más el Partido Morado. Claro, el Partido Morado también, claro, que no tiene bancada por sí solo, pero sí tiene congresistas, ¿no? Ya. Exactamente. De acuerdo. Sí, esos son los 10, de acuerdo. Y el plazo ahora, para que se puedan inscribir los que están tratando de hacerlo, tengo entendido que hay varios que están haciendo un esfuerzo, entre ellos, por ejemplo, el APRA, ¿no? Claro, en realidad no hay un plazo límite para inscribirse, para reinscribirse o para inscribirse por primera vez. Lo que pasa es que depende de a qué elección quieres postular. Si quieres postular a las elecciones que ya vienen, supuestamente pues es ahora en octubre, porque ya es el plazo en el cual tienen que cumplir con la inscripción de sus partidos para estas elecciones que vienen. Entonces, si no lo logran alcanzar, ya no pueden poder participar en esta elección, tendrán que esperarse a la próxima, ¿no? A la próxima elección que venga. Entonces, ese digamos, y claro, ese plazo de la próxima elección dependerá del cronograma que se establezca para esa elección futura.
Muchas gracias, Iván La Negra, secretario ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia, por sus explicaciones respecto del financiamiento de los partidos y también la transparencia de sus elecciones internas. Muchas gracias, que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual hablaremos con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca.